Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Edu patrocina la que va a ser una doble reacción, Ujú. de un artista que se llama Boundy. Y la canción en esta primera que vamos a hacer ahora se llama Kaiju no Hanauta. Sería algo así como la canción de las flores del monstruo. Y bueno, pues vamos a ver, porque no tengo mucha información, pero lo iremos descubriendo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 思い出すのは君の高い上の美の鮮明だどこに行ってしまったのいつも探すんだよ思い出すのは君の歌わない雲が鮮明だ君に似合うんだよずっと見ていたいよでも最後に見たいのはきっともう君の夢の中もう一度また聞かせてくれよ聞きたいんだ騒げ怪獣の歌まだ消えない夢の歌唱えて君がいつも歌う怪獣の歌まだ消えない口ずさんでしまうの Bueno, ya con esta pincelada me dan mucha información porque es un ídolo de masas. Bueno, esta banda se ve, ¿no? Es decir, Sí, todo sí. completamente lleno, el cómo reacciona la gente en cuanto canta, la puesta en escena, realmente se ve que tiene mucho tirón, ¿no? Vamos a ir descubriendo cositas de esta banda. A ver, am, bueno, es en el Saitama Super Arena, es uno de los escenarios más imponentes de Japón. Esto se ha hecho durante la gira Fusión. Y bueno, desde luego las dimensiones son épicas. A ver, Sí. vamos paso a paso. Como siempre, ¿no? Un poquito, habría que empezar por saber de qué va la letra, ¿no? Porque así ya me puedo hacer un contexto. Bueno, yo escucho, bueno, he pronunciado la palabra kaiju, así que eso sí nos suena, ¿verdad, David? Sí, sí. Claro, en la cultura japonesa el kaiju, como Godzilla, es una fuerza de la naturaleza gigante. Cochala. Claro, efectivamente. Bueno, pues aquí lo que habla es del yo del pasado. Para Boundy, el monstruo representa sus propios sentimientos, sus sueños, la energía de la infancia que ha quedado dormida o enterrada cuando te haces adulto. Y bueno, esta canción, a ver, no es un rugido de destrucción, sino es una canción de flores. Es una metáfora de la belleza que surge eh, cuando algo lo consideramos como extraño o incluso aterrador dentro de nosotros. Hay una frase que dice, aunque los recuerdos se alejen, y claro, aquí está el tema de olvidar el olvido. Hay una frase recurrente sobre tratar de recordar aquello que ya hemos olvidado que olvidamos. Es Ujú. una sensación mm, como que falta algo en nuestra vida adulta. El no poder recordar exactamente qué era esa chispa de lo que nos hacía felices de niños. Y también la letra usa imágenes de cantar desde el fondo del mar o escuchar la sirena sugiriendo que estos sentimientos ya han quedado profundamente enterrados en nuestro subconsciente. Así que, bueno, está bien. Hay frases que dice, ¿a dónde se fue ese niño que solía reírse de nada? Son, son Se llama frases. madurar eso, ¿no? Ya, bueno, sí. Al final.
yo creo que claro, entre el ritmo y el mensaje, yo creo que esta dualidad al final hace que conecte con la gente, ¿no? Con el público es un tema, está muy bien por lo que veo para cantar en directo. Y bueno, no solamente es una canción bueno, es una canción de autoafirmación realmente, ¿no? No es solamente para cantar para el público, sino lo que está haciendo al final es cantar como dice, ¿no? A ese kaiju interno. Bueno, es algo así como que mientras ellos sigan actuando y cantando, pues ese niño barra Sí, monstruo está no ahí. No desaparecerá del todo. desaparece, claro. Correcto, venga, pues vamos a continuar. 消えない口ずさんでしまうよ思い出すのは君がいたギター持ってる君がいた忘れられないんだよだから僕が歌うよでも最後に言いたいのはきっともう君の夢の中もう一度また聞かせてくれよ聞きたいんだ騒げ怪獣の歌まだ消えない夢の歌唱えて君がいつも歌う怪獣の歌まだ消えない口ずさんでしまうよおいど Impresionante. Bueno, tiene que conocerse muy bien el escenario porque tiene muchos pasillos y recovecos. Esto, como des Sí. un paso en falso, te caes al abismo, ¿no? Que pasa como a Fer. Sí, bueno, al final, o como le pasó a Oreo, ¿no? Que dio un traspiés y ahí, Sí, sí, se pegó un guardazo claro, simpático lo que además. pasa es que le hicieron repetición de la jugada. A cámara lenta. Sí, Malvados. en la toma aérea, aparte de quedarme impresionado de la cantidad de gente que hay, también me ha impresionado el ver las líneas de gente perfectamente en su sitio. Estas cosas me alucinan de Japón. Sí. Y bueno, vamos a hablar Aquí un poco. en Occidente eso no se estila. No, no, para nada. Bueno, a ver, vamos a analizar un poquito la voz y el sonido de la banda, ¿no? Porque aquí tiene un poquito de todo. Tiene la energía de rock, por supuesto, pero tiene funk, tiene soul. em, Creo que aquí caben 30.000 personas. Si no, me lo ponéis en comentarios. Y claro, em, la forma de. Bueno, Bounty a ver, Lo primero de todo, vamos a repasar a ver si tengo aquí los miembros de De la Bounty. banda. Sí, 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 sí. Bueno, no sé si incluso es un solista. Es un solista, creo yo. Es un solista, de hecho. Es, es él y la banda. Vale, pues ya está. Pues aclarado queda. Bueno, pues Boundy, ya hablamos directamente de él para analizar su voz, claro. El belting, ¿no? Que tiene Boundy es, bueno, a ver, es una de las voces más versátiles que me he encontrado últimamente. Em, Te hace un despliegue de un montón de cosas. A ver, para empezar, tiene buen apoyo diafragmático, ¿vale? Y el volumen también. Se nota que en directo, bueno, aparte de lo que se está moviendo, pero que se nota que tiene mucho entrenamiento vocal, ¿vale? Sí, Además de alto nivel. Y claro, cuando yo hablo de belting, a ver si me entendéis, es esa voz de pecho que sube a registros muy altos, pero con voz de pecho, ¿vale? Muy potente, además, que no necesita recurrir a la voz de cabeza y mucho menos al falsete. Entonces es muy de elogiar, ¿no? Además no suena forzado, suena expansivo. sí, Em, Además, tiene como una ligera distorsión natural de su voz, ese
rasgado, pero no por cansancio, sino por un recurso que tiene a la hora de transmitir. Em, Tiene buen control del aire, a pesar de lo que decía, que se está moviendo todo el tiempo por el escenario, su afinación es muy buena, suena como si estuviera grabando el disco. Y sin embargo, está cantando en directo, se está moviendo, hace esas Sí, poses sí. de superhéroe casi, ¿no? Cuando se pone ahí doblando una rodilla, Sí, estirando sí, la otra pierna. es muy de anime, sí, sí. Efectivamente, ¿no? Y mantiene las notas largas finales con un vibrato muy controlado, evita que la voz se pierda a pesar de que su banda es potente. Y bueno, hablando de la banda también, pues veo una banda muy competente, muy competente. A ver, de momento, de las cosas que más me han gustado ha sido el bajo. Esa sección rítmica formada por bajo y batería, en la que hacen un groove que es casi bailable, ¿no? El bajo tiene ahí, está, para empezar, está el volumen está subido, ¿vale? Se nota que le quieren dar importancia, tiene un tono así como metálico, como redondo. En la estrofa tiene ese ritmillo funk que te comentaba anteriormente, eso que Sí, el sí, sí. funk es sinónimo de movimiento, siempre invita a que estés moviendo A el muerte, cuerpo, sí, sí. correcto, ¿no? Y en el estribillo, lo que hace es que se vuelve como en plan apisonadora de notas graves, em, para que si las notas graves están en su sitio, ahí tiene que vibrar cosas. Tiene que vibrar el suelo, tiene que vibrar el pecho del que lo escucha, como debe de ser, ¿no? Y Sí, sí. la batería es potente, tiene una pegada seca. No es que sea ahí un alarde de tecnicismos ni en plan virtuoso, porque la canción no es lo que pide, No, no, pero va efectivamente. marcando los acentos con la fuerza necesaria y bueno, es un poco batería de los 70. Me gusta, me gusta. Y la guitarra, bueno, pues tiene un cierto uso de distorsiones tipo overdrive, ganancia, los acordes abiertos en el estribillo crean ahí una pared sonora que crean pues un sonido muy chulo, ¿vale? Así un riff de octavas, me gusta. Todo lo que estoy escuchando me gusta bastante. Vamos a darle un poquito para atrás y continuamos. 愛としてさませ落ちてく記憶は鮮明で見せたい未来は繊細で過ぎてく闇にはどうかな君へ根元騒げ害虫の歌まだ消えない夢の歌唱えて君はいつも歌う害虫の歌まだ消えない口ずさんでしまうの 手を伸ばして幕を伸ばしてそんな日々に頼りな懲りずに手を伸ばしてまた伸ばしてそんな夜にと怪獣のギター Magnífico. En algún Madre mía. momento sí ha hecho un recurso de falsete, me ha parecido. Sí. Lo que le noto es una absoluta confianza en sí mismo. Eh, y claro, Además, yo además, llevo toda la canción mirándole y me está dando agobio y todo, porque va ahí, eso es un chaleco de pesca, creo, va con un sí. chubasquero y debajo todavía lleva más capas.
cada uno va como quiere, pero me Sí, refiero sí, no, no. Si no es por criticarle ni nada, pero es que me no, está agobiando de que todas las capas que lleva ahí, tiene que el estar pobre. Tiene que estar sudando, asfixiado ahí. tiene que estar sudando lo más grande, ¿no? Sí, sí, es una estética un tanto extravagante. Em, Más a mi favor, más confianza en sí mismo. Es decir, Sí, sí, no, no, claro. aparentemente, digo aparentemente, no es un estereotipo de lo que aquí en Occidente se entendería por un chico que sea así, ¿no? Como un fenómeno fan, no tiene la estética, ¿no? Y sin embargo, eh, pues está Pues visto mira, que conquista a la gente, ¿no? A mí me ha encantado a nivel de, no solamente a nivel técnico, que es muy bueno, sino que se ve que conecta con la gente, sí. se ve, a mí yo escucho solamente la canción sin tener que ver nada y a mí me transmite. Me hace mucha gracia cuando sube las notas, que Sí. así la Bueno, posición como la Naruto, como... posición de superhéroe, por supuesto. Sí, Y sí. después se ve que como que hay química con la banda. En fin. Bueno, pues primera de las dos reacciones que vamos a hacer de Boundy, así que vamos allá por la otra. Bueno, pues la segunda canción sigue llevando un atuendo extravagante. Sí, pero Parece, ha cambiado ahora, en vez de pescador, ahora parece un obrero. sí, sí, un mono de obra. Además, parece que tiene ahí como los arneses, lo van a Sí, sí, los subir. arneses y el casco amarillo. Claro, claro, va a ir a las alturas. Sí, sí. A trabajar. Bueno, a ver, esto pertenece a la gira Silence. Aquí ya estamos hablando de que sería 2026, reciente, creo que es febrero. Ujú. Y aquí tenemos Yobigoe, ¿vale? En el Tokyo Dome. Así que, ojito, cuidado, que esto Tela, ¿no? también se ve que donde actúa, Lo los peta. fans lo petan y llenan los estadios donde vaya. Perfecto, bueno, muy bien, pues vamos a darle, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, venga, suscribiros, el like, no os olvidéis, os lo he dicho al comienzo, ahora en el medio y al final también, Y ¿eh? al final, sí, sí. Necesitamos, por favor, que os suscribáis, ¿eh? Que yo creo que ni el 15% de la gente que ve las Bueno, reacciones pero se suscribe y es gratis. eso suele pasar Es siempre. gratis, amigos. En Venga, todos lados. pues vamos allá. この星の真ん中で時折変えた暗闇照らす何か燃えよう立ち込めている何かベラベリ色の記憶のような開いたら埋めていくような何か天井のしみめすの何かしてしまうかこのまんま寂しくなるよだからいつまでも今じゃそんな夜も輝いて消えないものに手を伸ばして僕らはただ確かな未来歌えるよそんな日々も輝いて消えてくものさ手を伸ばして僕らはただ確かな未来歌えるよ Alucino con la Madre reacción de mía. la gente, todo el mundo se sabe la canción, pero están Sí, sí. como absortos, ¿no? Como quien mira a un ser divino. Es profunda admiración, ¿eh? Lo que veo aquí. Sí, sí, sí. Bien, bueno, pues habría como la vez anterior, ¿no? Pues la letra, hay que hablar de la letra, por supuesto que sí. Y bueno, en esta ocasión, a la hora de hablar, es un propósito diferente. En este caso, es como una carta abierta a la identidad, el propósito y el miedo al futuro.
el concepto de la llamada en el sentido de vocación, ¿no? No se trata de una llamada externa, sino ese impulso, ese instinto que todos sabemos que alguien tiene de vez en cuando cuando nos mueven a hacer algo. Necesitamos hacer ese algo, ¿vale? Em, Aunque no sepamos qué es, cómo describirlo, ¿no? Pero es un impulso. Sí, Em, bueno, Boundy escribe sobre cómo esa voz a veces se pierde entre el ruido de la vida cotidiana y es como un desafío el volver a sintonizarla, ¿no? Para reencontrarse con esa vocación, con esa llamada. Y claro, esa lucha interior que tiene, pues es el silencio contra el ruido, ¿no? Escuchar el silencio, bueno, pues, a ver, lo que dice es que cuando nos alejamos del ruido, el ruido de las expectativas sociales, de las opiniones de los demás, podemos escuchar nuestra propia voz. Pero, claro, y entonces se produce una especie de grito como de liberación y, y claro, pues supongo que todo va en base a eso, ¿no? Es decir, el proceso de cómo hacer que no le afecte, que no le afecte ese ruido, ¿no? Voy a hablar del tema del paso de la juventud al ser adulto. Habla de, bueno, de una encrucijada. Describe ese momento en el que dejamos de ser guiados por otros y tenemos que empezar a encontrar nuestro propio camino. Y también habla de cantar para uno mismo. em, Enfatiza que no debemos cantar o actuar para complacer a un público invisible, sino satisfacer, digamos, a tu yo interior. a ¿Vale? tu yo, efectivamente. Efectivamente. Em, Al final, si cantas solamente para ver qué es lo que le gusta a los demás, pierdes tu propia identidad. Efectivamente. Bueno, y utiliza metáforas, el viento, el camino, la luz al final del túnel y demás. Eh, Fíjate que hace poco vi una entrevista que le hacían a Carlos Blanco. Es un filósofo, escritor, niño prodigio, es decir, porque desde los 12 años ya era egiptólogo y bueno, habla creo que 7 idiomas y tiene 2 doctorados, Madre una mía. licenciatura y un montón de cosas, tiene 36 libros. Y lo que decía, que él no escribía para los demás, él escribía para él mismo, porque tiene la necesidad de escribir, ¿vale? Tiene esa necesidad. Y Sí, bueno, sí, de hecho, gran parte de su obra como él lo considera que es divulgativo, lo pone gratuitamente a disposición de la gente. Em, Bien, bueno, pues retomando, ¿no? Vamos con la canción y luego hablamos un poquito otra vez de la voz, de los instrumentos y todo eso. 未来歌えるよこの星の真ん中でさしずめ希望に溢れる何か摩擦使いが立ち込めていた何か学べみろ幕開け前か隙間風にたどり込まれきていた明白だがまだ知らない何か不安だらけ勘違いだらけ一人よがりじゃないでも震えてる声がしゃぶるいは今チェンジこのままこの続きは今チェンジどんな夜も輝いて消えない
Sí, 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 sí. ¿Te has fijado, no? La potencia cuando se ha retirado el micro, cuando incluso se ponía en un lateral del micro, se seguía escuchando. Es decir, tiene mucha, mucha aptitud. Mira, Sí, esta pose es totalmente también de superhéroe, ¿no? Eh, la confianza que tiene en sí mismo. A ver, voz de cabeza y falsete, ¿no? Aquí, sí, aquí ha usado más el falsete sí, la canción que en la exige, anterior. claro, aquí exige una agilidad constante utilizando esos recursos, ¿no? El falsete aireado. Y bueno, pues también con el reverb, ¿no? Del sitio, ¿no? El reverb Sí, natural crea la sensación como que su voz está en todas partes y es una técnica difícil de mantener en un espacio tan grande sin desafinar. Pero él lo hace con mucha precisión, así que muy bien. Además, la dinámica de ir creciendo, ¿no? De que ha empezado de menos a más, empezaba con ese piano, ¿no? También la banda esta vez ha estado como más, más para dejarle casi cantando en intimidad. No ha querido estar tan por encima y aquí se ha notado más todavía su voz. Y a medida que sí, la canción iba creciendo y la instrumentación también crecía, ¿no? Pues su voz se hacía ya hacia ese belting potente que decía anteriormente, pero muy limpio, sin el rasgado que decía yo antes. La dicción muy bien, pronuncia cada sílaba con mucha intención y claro, en el Tokyo Dome hay veces que incluso con monitores, ¿no? Es decir, hay una especie de pequeño delay que obliga a los cantantes a ser muy precisos y yo creo que Boundy lo usa muy bien e incluso le favorece, ¿no? Que esas capas de eco de su propia voz para esta canción. El piano creo que ha sido fundamental, muy rico en armónicos, los arreglos me han gustado, acordes abiertos y también dándole esa intimidad que decía. Hay cierta orquestación. El solo de guitarra me ha gustado, la sí. batería en su sitio como la vez anterior. El Así que bajo muy bien también. el bajo muy bien. Hacía unos mini slaps de vez en cuando, Sí. también todo en su sitio. Así que fantástico. Muchísimas gracias, Edu, por traernos a Boundy, todo un descubrimiento. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.